Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí nuevamente. Otra mañana más, unos minutos más tarde que lo acostumbrado. Pero estamos aquí este viernes 10 de julio, día de preparación para encontrarnos con nuestro Padre Celestial en el día santo, sábado. Este día de preparación donde hacemos todo lo necesario para poder encontrarnos con Dios en su día santo. Y por eso estamos gozosos, porque ya nos acercamos a ese día sábado glorioso, ese día que Dios dejó para que el hombre tuviera comunión con Él. Vamos a comenzar, como siempre, leyendo el matinal en los lugares celestiales, matinal que lleva por nombre En los lugares celestiales, para el día 10 de julio, titulado Crucificando la carne. En los lugares celestiales, para el 10 de julio, crucificando la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. No somos nuestros. Hemos sido comprados por precio. 1 Corintios 6:20. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 de Pedro 1:18 y 19. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 de Corintios 5:12. Todos los hombres han sido comprados por este precio infinito. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, a darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Dice la palabra de Dios que todos, Cristo murió por todos. La sangre de Cristo se derramó por todos. Eso es lo que hemos enseñado. Cristo murió por todos. La sangre de Cristo es para todo el mundo. Pero muy pocos la aceptan. Muy pocos lo aceptan. La expresión comprados por precio significa todo para nosotros. En consideración por el precio pagado por nosotros, ¿no rendiremos nuestros cuerpos y almas a aquel que nos compró con su sangre? ¿No conservaremos aquello que Él redimió en la condición más íntegra, más pura y más santa que sea posible? Cristo nos redimió, salvó nuestra propia carne a un costo infinito, dando su propia carne por la vida del mundo. Las bajas pasiones tienen un asiento en el cuerpo y obran por medio de él. Las palabras carne, carnal o pasiones carnales arrancan la naturaleza baja y corrompida. La carne de por sí no puede actuar en contra de la voluntad de Dios. Se nos ordena crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo lo haremos? ¿Hemos de afligir dolores al cuerpo? No, sino dar muerte a la tentación del pecado. Jesús será el auxiliador de todos los que ponen su confianza en Él. Los que están relacionados con Cristo tienen la felicidad a su disposición. Siguen la senda por la cual los guía su Salvador, crucificando por causa de Él la carne con sus afectos y concupiscencias. Han edificado sus esperanzas en Cristo y las tormentas de la tierra son impotentes para apartarlos del seguro fundamento. Pero aquí dice que solamente los que confían en Cristo, los que aceptan el precio pagado, los que se relacionan con Cristo, no irán por ahí dándose latigazos, no irán por ahí diciendo todo el tiempo, ay, soy merecido, soy un fracaso, soy un miserable, soy un pecador. No. Reconocemos que somos pecadores, pero también tenemos que reconocer que aunque somos pecadores, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para ser hijos
de Dios, para poder ser reconocidos herederos, adoptados por Dios, por medio de la sangre de Cristo. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que aceptar lo único que nos puede limpiar del pecado. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia nuevamente nos encontramos en esta mañana, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos la sangre, que la única cosa que nos puede limpiar del pecado, la sangre de Cristo Jesús. Ayúdanos a estudiar tu palabra en esta mañana, que podamos entenderla y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nos dé el conocimiento necesario para ser tus hijos. Limpia nuestra mente, nuestros corazones y perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí para concluir el estudio de esta semana. Estamos estudiando la lección que el título general es Caminando con Cristo. Esta lección que es del tercer trimestre, del año 2026. Caminando con Cristo. Esta lección es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Estamos en la lección número 2, que el título general de la lección de esta semana es la necesidad de Cristo del pecador. Y vamos a hacer un resumen, de la lección de esta semana. Y vamos a contestar 5 preguntas que nos resumen lo que hemos estudiado en esta semana. Pero vamos a leer primeramente el versículo central de esta semana. Y respondió Jesús y le dijo, Juan 3:3, Libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿a quién? A Nicodemo, que vino de noche buscando al Señor, buscando respuesta a las dudas que él tenía después de haber visto a Cristo hacer todas las maravillas que hizo. Y le dice a Cristo que nadie podía hacer esas cosas a menos que Dios no estuviera con él. Y Cristo le dice, espérate un momento, Nicodemo, para tú poder entender esto, tienes que primero ocurrir algo en tu corazón y en tu vida, en tu ser. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. La lección de esta semana, el centro de la lección de esta semana es que tenemos que nacer de nuevo. Hemos estudiado eso y vamos a ver por qué nosotros tenemos que nacer de nuevo. Primera pregunta. Contraste el estado de la humanidad antes y después de la caída. ¿Cuál era el estado del hombre cuando salió de la creación? Cuando salió de las manos de Dios, cuando salió de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál era el estado del hombre? Dice que el hombre había sido hecho a la imagen de Dios. Y estudiamos que eso era interior, espiritualmente, y exterior, físicamente. El hombre fue creado a la imagen de Dios tanto espiritualmente como físicamente. Y dice que salió perfecto, nada malo. Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que cuando Dios terminó de crear era todo bueno. Todo era bueno en gran manera. Y el hombre era perfecto, sin mancha, sin mácula, feliz. Pero había un enemigo que odia la felicidad, que odia la fe, que odia la confianza, que odia el amor, que odia el gozo. Y trae desesperanza, y trae egoísmo, y trae envidia, y trae todo eso malo.
¿Y qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó? Dice que se pervirtió. Dice la Biblia que de lo inmundo no hay nada bueno. Y el hombre se volvió envidioso, se volvió egoísta y se volvió acusador. ¿A quién acusó el hombre de cometer pecado? Adán dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Acusó a Dios. Si no me hubiese dado esa mujer, yo no hubiese comido del árbol. Acuérdense que el hombre había dicho, amén, gloria a Dios, tengo una ayuda idónea. Y prometió amar a Dios, pero después amó más a su esposa y comió de la fruta, pero ahora acusa a Dios. La mujer que tú me diste. Y la mujer dice, la serpiente que tú creaste, si no hubieses creado la serpiente tan hermosa, no me hubiese engañado. Pero la serpiente que tú creaste, porque el hombre siempre está acusando a Dios de lo malo que le ocurre. Y eso lo causó el pecado. O sea que el hombre de ser perfecto, igual a Dios, ahora se pervirtió. Se volvió egoísta, engañador, acusador, envidioso, vanaglorioso. Se volvió enemigo de Dios y se volvió esclavo de Satanás. Segunda pregunta. Después de la caída, ¿qué hizo el hombre y por qué? Adán y Eva, antes de la caída, esperaban que Cristo viniera a reunirse con ellos. Esperaban esa presencia, que viniera a encontrarse con ellos. Pero ahora, después del pecado, el pecado causa miedo porque causa desnudez. El glorioso manto que tenían ellos, que los cubría, el manto de justicia que los cubría, desapareció. Y ahora se vieron desnudos. Génesis 1 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora, después del pecado, se avergonzaron por estar desnudos. Les da miedo la presencia de Dios. Antes amaban la presencia de Dios, pero ahora el pecado les da miedo de estar ante la presencia de Dios y se esconden. Se esconden de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ante la presencia de Dios el pecado no puede estar. Ante la presencia de Dios, el pecador que no quiere abandonar el pecado, que no quiere aceptar la sangre de Cristo Jesús para ser limpiado, que sigue viviendo una vida alejado de hacer la voluntad de Dios, ante la presencia de Dios, para el pecador Dios es fuego consumidor. Para el pecador Dios es destrucción. Para el pecador Dios es un tirano. Para el pecador Dios es un egoísta. Para el pecador Dios no tiene misericordia. Para el pecador Dios es solamente para los santos. Para el pecador Dios solamente escucha a los santos y no escucha a los pecadores. Porque el pecador está bajo Satanás. Y eso es lo que dice Satanás. Satanás es el que dice, tú eres muy pecador. Satanás es el que dice, Dios no te puede escuchar porque tú eres muy pecador. Satanás es el que te dice, tú no tienes esperanza. Y eso causa el pecado. Y eso es lo que Satanás quiere que nosotros pensemos en todo momento. Porque Él no quiere que nos acerquemos al único que nos puede librar del pecado, al único que nos puede dar la victoria sobre el pecado. Pregunta 3. ¿Cuál fue la única respuesta al problema del pecado?
Génesis 3:15. Dios dijo que el hombre debía morir. El día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Pero ¿qué hizo Dios? Acuérdense que el hombre, cuando pecó, buscó hacer su justicia y con hojas de higuera se hizo delantales. Solamente se cubrió la parte delantera de su cuerpo, pero la parte trasera estaba descubierta, desnuda. Es como hoy las mujeres y los hombres que se visten cubriendo solamente lo íntimo y dejan al descubierto todo lo demás. Solamente se cubren las partes que son catalogadas como exhibicionistas o son catalogadas como que no se pueden ver. De hecho, no se deben ver por nadie más. Nada más que la mujer debe dejarse ver por su hombre, por su marido, en la desnudez, por su esposo. Pero vemos por ahí que las mujeres y los hombres se cubren solamente esas partes que son inapropiadas para enseñar en público. Lo demás está en la desnudez, así como Adán y Eva hicieron hojas de higuera y se cubrieron solamente la parte de adelante, representando la propia justicia. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que hacer, en Génesis 3:21 dice, y Jehová hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tuvo que ocurrir para que se hicieran esas túnicas de pieles? ¿Qué tuvo que ocurrir? Un sacrificio, o dos sacrificios, dos animales tuvieron que ser el sustituto. La semana pasada, ¿se acuerdan que estudiamos eso? El sustituto. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué se presentó? Porque ahora entra la necesidad de un Salvador. ¿Y cómo se presenta un Salvador en Génesis 3:15? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Dios está hablándole a la serpiente. Dios le está diciendo a la serpiente, ok, tú ganaste esta guerra aquí, pero tú ganaste esta batalla, pero la guerra será ganada. Jacob se encontraba huyendo. Por ser pecador, el pecado Jacob lo había llevado a huir. Lo había llevado a sufrir, a abandonar su familia, a estar solo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Necesitó de un Salvador. Jacob necesitó de un Salvador. Dice la pregunta 4, el significado de ese sueño. ¿Qué podemos aprender de ese sueño que tuvo Jacob? El apóstol Pablo nos dice que a la verdad, nosotros tenemos dentro de nosotros, después de que entra el pecado, nosotros tenemos en nuestro interior una ley que es la ley del pecado. Esa ley nos separa de Dios, nos separa, hizo una brecha, hizo un abismo. El pecado hizo un abismo, hizo una brecha. Y dice el apóstol Pablo que la ley de Dios, la ley del pecado que está en mí me separa de Dios, pero la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, es santa, justa y buena. Porque la ley de Dios representa el carácter de Dios.
Y Jacob ahora se siente abandonado, se siente engañador, se siente envidioso, se siente egoísta, se siente humillado, se siente separado de Dios. Y en esa agonía, en ese dolor, antes de acostarse, llora y suplica a Dios perdón. Reconoce que es pecador, confiesa su pecado de corazón contrito y ahora Dios le contesta diciendo: Jacob, mi presencia va a estar contigo en todo momento y te voy a dar la tierra donde tú estás. La presencia de Dios está con nosotros los 7 días de la semana. No es solamente el sábado. Decíamos durante la semana que mucha gente piensa que yo estoy ante la presencia de Dios únicamente cuando voy a la iglesia. Por eso me visto bien, por eso me peino, me arreglo, por eso como bien, por eso me comporto bien ese día. Pero durante la semana me visto como el mundo, como el mundo, hablo como el mundo, porque pienso que no estoy ante la presencia de Dios. Y la enseñanza, una de las enseñanzas que podemos sacar de ese sueño de Jacob es que en todo momento, yo estoy ante la presencia de Dios. ¿Qué medios de comunicación mantienen a Dios con la humanidad? Dijimos que hubo una brecha, que el pecado hizo un abismo. Y ahora Dios nos muestra un puente, la escalera. ¿Qué representa la escalera? ¿A quién representa la escalera? Que tenía la parte de arriba apoyada del cielo y tenía la parte de abajo apoyada en la tierra. La parte de arriba apoyada en el cielo, la divinidad. La parte de abajo apoyada en la tierra, la humanidad. ¿Quién decidió que si el hombre pecaba, quién decidió hacerse hombre? Dios. En la persona de Cristo Jesús, Dios decide hacerse hombre. Pero Dios no puede perder su divinidad. Dios no deja de ser Dios. No puede dejar de ser Dios. Aunque se viste la divinidad de la naturaleza humana, sigue siendo Dios, la parte de arriba de la escalera. Y la humanidad, la parte de abajo de la escalera. Y Cristo le dijo a Natanael: mira, Natanael, de ahora en adelante tú vas a ver a los ángeles subiendo y bajando por encima del Hijo del Hombre. Cristo ahora cierra el abismo, une lo divino con lo humano, y ahora Cristo se hace mi Salvador, mi sustituto, mi representante, mi intercesor, mi abogado ante el Padre. ¿Por qué? Porque como leímos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 16, Cristo tomó algo que lo hizo igual a mí. Porque la gente dice: no, Cristo tomó la naturaleza antes de Adán pecar. Cristo se hizo hombre, pero su naturaleza fue la de antes de Adán pecar. Pero Pablo, en el libro de Hebreos, nos dice algo. El Señor es Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, nos dicen algo a través de su apóstol Pablo en el libro de Hebreos, porque dice: porque ciertamente no tomó, ¿quién? Cristo, para sí la naturaleza de los ángeles,
O sea, los ángeles tienen la misma, los ángeles no caídos tienen la misma naturaleza de Adán antes del pecado. Pero fíjense lo que dice, sino que tomó la naturaleza de la simiente de Abraham. Así que Cristo, al tomar la naturaleza mía, la naturaleza humana, al hacerse semejante a nosotros para poder pasar aquí en la tierra como hombre, Cristo cerró esa brecha, puso el puente sobre el abismo que creó el pecado para poder ser mi Salvador y tu Salvador. Ahora, ¿qué métodos utiliza Cristo? ¿Qué métodos utiliza el cielo para hacer una comunión con nosotros? Para tapar esa brecha, para cruzar el abismo que creó el pecado. ¿Cuáles son los métodos? Dice aquí el Camino a Cristo 2021, dice, el corazón de Dios suspira por los hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida y la muerte del Salvador, 1. El ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu Santo, 2. El Padre, 3. Que obra sobre todo y por todo. El interés incesante de los seres celestiales, todos son movilizados en favor de la redención del hombre. Dice aquí, ¿qué medios de comunicación utiliza Dios? Los ángeles. Pero ¿quiénes son los que se comunican a través de los ángeles? El Padre, Jehová Padre, Jehová Hijo, Jehová Espíritu Santo. O sea que, aunque la escalera representa el cuerpo de Cristo, en el sueño de Jacob vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a los ángeles trabajando para que tú y yo podamos recibir la redención. Por eso es que lo único que nos puede limpiar del pecado, lo único que nos puede hacer apto para la redención, para la adopción, para ser llamados hijos de Dios, es la sangre del Cordero. Quiero leer un pasaje, porque acuérdense que Cristo murió por todos. La paga del pecado fue para todos. Todos le pertenecemos a Dios, pero solo aquellos que acepten a Cristo como Salvador, su sangre expiatoria, y le amemos guardando sus mandamientos, y aceptemos el llamado al arrepentimiento del Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:14. Romanos 8:14. Todos fuimos comprados, todos le pertenecemos a Dios, pero solo un grupo serán llamados hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero ser hermano de Cristo. Yo quiero ser amigo de Cristo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo Dios, guardando los mandamientos de Dios, obedeciendo su palabra, confiando en Él, aceptando la sangre expiatoria de Cristo y haciendo su voluntad. Entonces, yo seré llamado hijo de Dios.
Yo espero que la lección de esta semana nos haya ayudado a entender que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que matar ese yo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo entre y elimine todo lo que nos separa de la presencia de Dios. El hombre carnal no hace nada bueno. No hay nada bueno en el hombre carnal. El hombre carnal se siente que lo puede todo. El hombre carnal se siente que no necesita un salvador. El hombre carnal se siente que no peca. El hombre carnal se siente santo. El hombre carnal se siente que no es esclavo de nadie. Pero cuando empieza a obrar lo espiritual, el hombre reconoce que necesita un salvador, reconoce que es pecador, reconoce que necesitamos arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Y por eso es que tenemos que nacer de nuevo. Que Dios nos ayude a entender la necesidad que tenemos de un Salvador. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos ante tu presencia nuevamente en esta mañana agradecidos porque tú pagaste el precio que yo tenía que pagar. Tú lo diste todo. Tú entregaste todo para salvar al pecador. Nos has comprado con tu sangre preciosa. Lo único que es necesario, lo único que hace posible limpiar la mancha del pecado que hay en mí. Pero para yo poder ser limpiado, tengo que nacer de nuevo. Tengo que aceptar el regalo que a un precio alto tú has hecho para que todo ser humano te pertenezca y tenga el derecho a la salvación. Ayúdanos a entender. Danos, por favor, la inquietud de entender que estamos ante tu presencia en todo momento y que tenemos que vivir como tú quieres que vivamos para poder ser luz a un mundo en oscuridad. Acompáñanos en este día de preparación, que nuestra mente se esté preparando para encontrarnos contigo en tu día santo y que podamos estar a tiempo para sentarnos y recibirte como se merece. Perdona nuestros pecados. En tus manos pongo a las personas que estén viendo este estudio. No vi ningún nombre, pero tú conoces. Y yo sé que esto va a llegar a donde tú sepas y sabes que es necesario que llegue. Acompáñanos en este día, porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que tengan un feliz día de preparación, que Dios los acompañe en este día, que tengan un día gozoso. Acuérdate que fuiste comprado por precio, la sangre preciosa de Cristo. Y por eso Él tiene el derecho de extender los brazos. Él tiene el derecho de llamarte en esta mañana y decirte: hijo amado, que te compré con la sangre, dice Dios. Hijo amado, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.